Buenos días, nosotros somos el grupo 14 y hoy les presentaremos nuestro trabajo de aplicación. El grupo está conformado por Lisa Arriaga, Keila Bach, Luicano, Melanie de León, Elgin Raxcaco, Kender Santos y Pablo Zapeta. Problema número 1. Utilizando la base de datos de educación en entornos virtuales, elabore lo que se le solicita en cada inciso. ¿Cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? Estadísticamente, explique por qué. Debido a que el cambio de peso se presenta como una variable cualitativa de escala ordinal, ya que esta variable identifica las categorías que demuestran cuáles fueron los cambios que se manifestaron en la recolección de datos de un grupo de estudiantes que se encontraban durante el confinamiento. Las causas que suelen afectar el cambio de peso durante el tiempo que se pasó en confinamiento es el estrés, la falta de práctica deportiva y el cambio de rutina. Las categorías que se identifican en la variable cambio de peso son bajó, aumentó y ninguno, donde 16 personas bajaron de peso, 19 aumentaron y 18 no presentaron ningún cambio. Estos datos fueron obtenidos de 53 estudiantes que proporcionaron su información para la base de datos. Además, podemos observar que aquellas personas que aumentaron de peso, un 57.89% realizaba deporte ocasionalmente y un 42.11% de estas mismas personas que aumentaron de peso sufrían de insomnio. Seleccione las variables síntomas en columna y cadera y práctica deportiva. Elabore la gráfica respectiva incluyendo todos sus componentes. En la gráfica presentada se puede observar que los datos son de un grupo de estudiantes de la base de datos de educación en entornos virtuales, donde el dolor de espalda obtuvo una cifra más alta que fue en 17 ocasionalmente, 6 frecuentemente y nunca obtuvo una cifra de 9. En el dolor de cuello, la cifra más alta fue de 12, que se encuentran ocasionalmente, 1 frecuentemente y en 3 en nunca. En el dolor de cadera, solo se obtuvo 2 distribuciones, que fue la más alta de 2 ocasionalmente y 1 frecuentemente. Y en nunca, solo obtuvo una distribución, que fue en ninguna, que presentó solo 2 cifras, demostrando que los síntomas que suelen presentar los estudiantes que se encuentran en educación virtual. Sobre la gráfica de práctica deportiva obtuvimos los datos de proporción. 13 dividido 16 es igual a 0.81. 13 personas de 16 practican deporte y presentan dolor de cuello. En porcentaje, 12 dividido 16 por 100 igual a 75%, lo que practican deporte ocasionalmente y con dolor de cuello. Razón, 13 dividido 16 por 10 igual a 8.13. De 8 personas por cada grupo de 10 personas realizan la práctica deportiva y presentan un dolor de cuello. En el problema número 2 nos piden, de la base de datos proporcionada, seleccione la variable peso, dejando constancia de todos los cálculos efectuados, realice lo siguiente. Ok, en el ejercicio número 7 nos piden, aplicando la regla de Sturges, construya los intervalos de clase. Para ello necesitamos el valor máximo, que es 190, y el valor mínimo, que es 90. Entonces procedemos a calcular el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, que nos da 100. Entonces después calculamos el número aproximado de intervalos, que lo representaremos como K, y es 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del total de datos, que en este caso es 53. Entonces el valor nos da 6.7280 y lo aproximamos al entero inmediato, que es 7. Luego vamos a calcular la amplitud, que se representa con una I, que es R dividido K. Entonces, al sustituir los valores, nos da 14.8633, que se aproxima a 15. Luego procedemos a calcular, pues a representarlo en una tabla y nos quedaría así. Luego procedemos a realizar la tabla de trabajo, que nos ayudará para los cálculos próximos. Después nos piden la medida de tendencia central, que es afectada por los valores extremos. Dicha medida es la media. Utilizamos la fórmula para calcular la media en una muestra, que es la suma de las marcas de clase por la frecuencia, dividido n, que es el número total de datos.
Al sustituir los valores en esta fórmula, nos da 134.08. La interpretación de esto es el peso promedio de los estudiantes durante el confinamiento es de 134.08. Después nos piden la medida que divide en dos partes iguales a la distribución, que sería la mediana. Antes de calcular la mediana, necesitamos calcular su posición. La fórmula para esto es n dividido 2, que sería 53 dividido 2, que nos da 26.5. Entonces nos vamos a la tabla de trabajo y en las frecuencias absolutas buscamos en dónde está el 26.5. Podemos ver que está en el 31 y eso nos indica que vamos a utilizar la fila número 3. Sustituimos los datos de la fórmula y nos da un valor de 130. La interpretación para la mediana sería esta. El valor que divide la distribución en dos partes iguales es 130. El valor que más se repite en la distribución de datos, es decir, la moda. Para comenzar a calcularla tenemos que regresar a la tabla y buscar la frecuencia que más se repite. En este caso es 15. Luego, la aplicaremos en la siguiente fórmula, la cual es delta 1 dividido la suma entre delta 2 más delta 1 por la multiplicación de la amplitud más el límite real inferior. Sustituyendo los datos nos da 125.13 y su interpretación es: el peso más frecuente que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento fue de 125.13. La variabilidad de los datos en unidades originales, es decir, la desviación estándar, se calcula a partir de la raíz cuadrada entre la sumatoria de marcas de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia, dividido el total de los datos menos 1. Al sustituir los datos en la fórmula, esto nos da 24.542.6. Y su interpretación es: la variabilidad promedio que presentan los datos alrededor de la media en unidades originales es de 24.542.6. La variación relativa o coeficiente de variación se calcula a partir de la división entre la desviación estándar y la media por 100. Al sustituir los datos nos da 18.31. Y su interpretación es: la variabilidad relativa que presenta el peso de los estudiantes durante el confinamiento es de 18.31. Ahora calcularemos el percentil 40. Para ello, primero debemos de determinar la posición, que se calcula con la fórmula K por N dividido 100. En este caso, nuestra K sería 40 y nuestra N 53. Entonces, al efectuar el cálculo 40 por 53 dividido 100, nos da un resultado de 21.2. Entonces, luego tenemos que buscarla en la tabla, en las frecuencias acumuladas, y vemos que se encuentra en la fila número 3. Entonces, esa es la que usaremos para realizar los cálculos. Entonces, al sustituir datos en la fórmula, nos da un resultado de 124.7, lo que quiere decir que el 40% del peso de los estudiantes es menor a 124.7. Luego realizamos un histograma en el que podemos observar que el peso más frecuente fue de 126 y el menos frecuente fue de 169.5 aproximadamente. ¿Qué efectos puede producir el exceso de peso en la salud? Esto puede afectar en varios factores de la vida de la persona, siendo uno de estos el factor biológico, ya que puede aumentar las enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cáncer, las enfermedades respiratorias, o también puede llegar a disminuir la esperanza de vida por las enfermedades anteriormente mencionadas. Esto también puede ser perjudicial para la autoestima de la persona, ya que puede ser que no se sienta muy a gusto con su cuerpo. Problema número 3. Se desea estudiar la relación del peso y la estatura, utilizando la información que se presenta en la base de datos, educación en entornos virtuales. Responde a las siguientes preguntas. Entonces, primero se nos solicitaba realizar un diagrama de dispersión, el cual realizamos aquí, y se nos solicitó calcular la pendiente, la cual se calculó por medio del programa Excel, y nos dio un resultado de 1.5085. Esto también lo podemos realizar con la fórmula n por la suma de xy menos la suma de x por la suma de y, dividido la n por la suma de x al cuadrado menos la suma de x al cuadrado. Y esto nos dará el mismo resultado. En el problema 19 nos pide calcular el coeficiente de Pearson
Para calcular el coeficiente de correlación de Pearson se calcula mediante la fórmula de coeficiente de correlación. Los valores necesarios para obtener la respuesta se consiguen haciendo una tabla de datos, los cuales obtenemos del diagrama de dispersión de peso y altura. Ya teniendo la tabla se pueden llenar los datos que se necesitan en la fórmula, lo que nos da como resultado que el coeficiente de Pearson es de 0.5924, lo que significa que existe una correlación moderada y directamente proporcional. El ejercicio número 20 nos pide encontrar el peso estimado para un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros. Una vez teniendo la tabla que necesitamos calcular A y B, ya que son necesarios para usar la fórmula de recta de mínimos cuadrados. Para calcular A y B se utilizan las siguientes fórmulas. A es igual a la sumatoria de Y menos B más la sumatoria de X dividido N. Y B es la fórmula mostrada anteriormente por mi compañera. Una vez dado esto, nos da que A es igual a menos 112.34 y B es igual a 1.5085. Después de conocer los valores de B y A, ya se puede utilizar la fórmula de recta de mínimos cuadrados, la cual es Y es igual a más B por X. Al poner los datos en la fórmula da como resultado que Y es igual a 121.48, por lo que el peso que se espera para un estudiante de 1.55 metros de altura es de 121.48 libras. Problema número 4. Importancia de la bioestadística en el campo médico. Como podemos observar en la gráfica, se refleja que desde el 1 de enero del 2021 se reportó un total de casos confirmados de 101. El aumento de casos confirmados fue paulatino hasta llegar a su máximo pico el 20 de enero, en donde se llegó a confirmar un total de 1.000 casos. Luego de estas fechas, los casos fueron descendiendo hasta el 12 de febrero, en donde hubo un aumento nuevamente. Después de este lapso, continuaron subiendo los números hasta el 23 de marzo, en donde el pico fue de 1.110 casos confirmados. Luego hubo un descenso abrupto hasta el 4 de abril, en donde se reportaron apenas 201 casos. En este mismo mes, el 15, durante fecha 15, se reportó un pico de 1.967 casos. Los últimos datos reportados fueron en mayo, específicamente el 4. Durante este periodo se reportaron 1.186 casos confirmados. Luego, ¿cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de las emergencias sanitarias? En base a los datos reflejados por la bioestadística, se han conseguido la comprensión de diversas enfermedades, como también las características de cada una de estas, por ejemplo, el cáncer y el SIDA. A su vez, se ha tenido la revelación de nuevos fármacos. Durante la crisis del COVID-19 iniciada en el año 2019 hasta la fecha, la bioestadística ha tenido relevancia en informar a las comunidades en lo que respecta a datos oficiales, por ejemplo, en cómo ha avanzado la enfermedad en cada uno de los departamentos y municipios. A su vez, percatarnos de los grupos más vulnerables, como también hacer un análisis del impacto que tendrá en los aspectos políticos, sociales, económicos. A su vez, las proyecciones a futuro del país. Gracias por su atención.